estamos ya en Enfoque de los Sábados, Día Mundial del Agua, y vamos a hacer una transmisión desde el lago Titicaca, que está en una situación de alerta, en riesgo vivo, intenso por el tema de la contaminación, acciones que se están tomando para su recuperación, y desde Lima también hablar, en fin, sobre algunas de las realidades que bien conocemos. Estos días universales o mundiales, en realidad, en muchos casos, llevan a nosotros a constatar nuestras debilidades, ¿no? Y las cosas que todavía se precisan hacer. Concretamente, pues muchos de los diarios señalan que el Día Mundial del Agua, en el caso peruano, significa un compromiso para cuidarla y compartirla. 8 millones de peruanos aún no tienen acceso al agua. Por otro lado, en realidad, el problema del uso del agua, el problema del aprovechamiento, el problema también de la contaminación, en fin, nos van denunciando carencias, no obstante que hay también abundancias. Nos vamos inmediatamente a el lago Titicaca, a Puno. Están con nosotros acá en el set número 1 de RPP, el doctor Mariano Castro, que es viceministro de Gestión Ambiental, el señor Luis Zabaleta, viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura. Inmediatamente entramos en conexión con Guido, que también tiene pues un grupo de destacados invitados. Guido Lombardi, muy buenos días. Muy buenos días, Raúl, muy buenos días, amigos oyentes de RPP. Como recordarás, Raúl, la preocupación por el agua no es un tema reciente ni novedoso en la programación de RPP. En septiembre del año 2012 hicimos un programa especial desde Nauta, en la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. Luego, en enero del año pasado, hicimos juntos un programa desde La Tarjea para hablar de la contaminación de la cuenca del Rímac. Y hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, hemos querido venir hasta el lago Titicaca para hablar específicamente de los problemas de contaminación y de la alerta ambiental en que se ha declarado el lago por parte de la Autoridad Nacional del Agua. Pero quisiéramos también dar algunas cifras generales para invitar a nuestros oyentes, a las autoridades y al país en su conjunto a un compromiso, como tú decías, por el uso racional del agua. Las cifras llaman la atención y alarman. Por ejemplo, ¿cuántos litros de agua usa al día un habitante de Lima? 251 litros de agua potable al día, más del doble de lo que utiliza un ciudadano suizo o francés y más del cuádruple del que utilizan ciudadanos de otras regiones del país. Así que quizá la tarea comienza por Lima. Nosotros tenemos un grupo destacado de invitados, el ingeniero Jorge Montenegro, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el señor Mauricio Rodríguez, presidente regional, que debe estarse incorporando a la mesa en unos segundos apenas. El alcalde de Puno va a tardar más porque llega recién en el vuelo de las 9 de la mañana desde Lima, y tardará una media hora en incorporarse a la mesa. Y también está el señor Freddy Mujica, que es el director ejecutivo del proyecto especial del lago Titicaca. Entonces yo quisiera, Raúl, con tu venia, comenzar este diálogo con el ingeniero Montenegro, pero antes de hablar específicamente de los problemas del lago Titicaca, ingeniero Montenegro, yo quisiera pedirle un panorama sobre la situación del agua en el país, porque la gran cantidad de agua dulce, tenemos en realidad la mayor reserva de agua dulce del mundo en la cuenca del Amazonas, donde apenas hay un porcentaje relativamente reducido de la población, y no estamos utilizando racionalmente el agua. Por eso mi invocación a un compromiso por el uso racional del agua. Con ustedes el ingeniero Jorge Montenegro. Muchas gracias, Guido, muy buenos días con todos. Sí, verdad, hablar del agua pues hablar siempre de vida, hablar del agua es hablar de desarrollo, progreso,
Pero aquí dice algo importante. Yo quisiera de repente antes decir que hoy día se celebra el Día Mundial del Agua y hoy este año ha sido denominado Agua y Energía. O sea, no podría haber desarrollo, no podría haber progreso si no vinculamos también el tema energético. Creo que bienvenida este año denominado Agua y Energía para el Desarrollo Sostenible del país. En ese sentido, bueno, si hablamos en función de la disponibilidad hídrica existente pues a lo largo y ancho de nuestro territorio, podríamos decir pues que la cuenca amazónica, es verdad, existe bastante disponibilidad hídrica, pero sin embargo la población ahí es mucho más baja que lo que tendríamos pues en la vertiente del Pacífico, ¿no? Si hablamos en cifras porcentuales, podríamos decir que entre el 60-67% aproximadamente de la población está asentada pues en esta costa peruana, ¿no? Donde la disponibilidad con las justas alcanza el 2%. Pasa lo contrario en la Amazonía. En resumen, podríamos decir que hay más población donde no hay agua, y hay más agua donde no hay población. Lógico sucede también en el caso del Titicaca, ¿no? Creo que en ese contexto la Autoridad Nacional del Agua ya viene trabajando en 5 ejes estratégicos, lo que es la cantidad, lo que es la calidad, la oportunidad, eventos extremos y también lógicamente lo que viene a ser algo importante e interesante, la cultura del agua. Es ahí creo la reflexión. Me permite, ingeniero, yo quisiera mostrar aquí esto que parece un platito de ensalada y es en realidad lenteja de agua, tiene distintos nombres, pero la pueden ver ustedes detrás mío en lo que se llama la Bahía de Puno, la parte inicial. El lago Mayor está todavía detrás. Exactamente a mi espalda está la isla Esteves, con un hermosísimo hotel que atrae turistas. ¿Por qué se produce esta lentejita que al tapar la superficie del lago impide el paso de la luz, la producción de oxígeno y por lo tanto el desarrollo de la vida natural del lago? Aunque parezca increíble, Raúl, es por el vertimiento en el lago de aguas residuales no tratadas de todas las poblaciones ribereñas al lago. Esa es una responsabilidad directa de los gobiernos locales y del gobierno regional, y por eso quiero pasarle la voz al señor Mauricio Rodríguez, presidente regional, que se ha incorporado a nuestra mesa. Esto no es un problema nuevo, señor Rodríguez. ¿Qué se está haciendo desde la presidencia regional para evitar que se sigan vertiendo aguas residuales con todo lo que eso significa en el lago Titicaca? Guido, un saludo muy cordial y agradecimientos a RPP por poner este tema en la agenda nacional a través de este programa. Puno realmente tiene graves problemas de vertimientos de aguas residuales, por lo menos de 11 de sus capitales de provincias, hacia la cuenca del lago Titicaca. Y la mayor contaminación es una contaminación orgánica, ciertamente más fácil de tratar que los vertimientos químicos de la minería. En este caso, podemos decirles que de los 8.300 kilómetros cuadrados que tiene el lago, más o menos 500 kilómetros cuadrados están con algún grado de contaminación. Y son básicamente la bahía de Puno, que es la que estamos viendo a la espalda, y la bahía de Yunguyo, ¿no es cierto?, en la zona peruana. Así es, justamente por eso, en el Consejo de Ministros descentralizado que hubo en Ayaviri el año pasado, en el mes de julio, nosotros hemos planteado que el Estado peruano plantee un fideicomiso de 1.000 millones de soles para solucionar la construcción de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales en las principales ciudades de Puno, incluido la ciudad de Puno. ¿Cuál sería el monto de la inversión para esa tarea, ingeniero Rodríguez? Aproximadamente 1.000 millones de soles para solucionar todo el problema. Indudablemente esa inversión no se hace en un momento. Se tiene que planificar, los señores alcaldes tienen que plantearse la formulación de sus proyectos de tratamiento de aguas residuales. Aquí en Puno hace 11 años se planteó la construcción
una planta de tratamiento, pero hasta el momento todavía recién parece que están en un proyecto, estudio de factibilidad. Entonces, es un tema también que ha sido descuidado por las autoridades municipales. Quizás no fue su prioridad. Fueron prioridad quizás mejorar las calles, si las usted plazas. dependiera y mañana tuviera que hacer una obra, ¿dónde la haría? ¿En Puno, en Yunguyo, en Pomata, en Juli? Porque Pomata y Juli Las dos contaminan principales plantas que se necesitan son en Puno y Juliaca. Las primeras plantas deberían construirse en Puno y Juliaca. Y esas plantas necesitan, por supuesto, todo un proceso de construcción de sus proyectos, ¿no? Hasta llegar al expediente técnico. Quizá unos minutos más, Raúl, para escuchar las palabras del señor Freddy Mujica, el presidente ejecutivo de la autoridad del lago Titicaca, para ver qué acciones están realizando y después poder tener desde Lima con tus importantes invitados algunos elementos que nos permitan desde aquí incorporar esos elementos o esas reflexiones al trabajo que estamos haciendo. Guido, ante todo, muy buenos días por la invitación. Yo quiero comentarte que como proyecto especial Lago Titicaca estamos desarrollando el monitoreo total de las aguas. Para esta acción, en este último periodo, hemos equipado un barco de investigación científica que hace los monitoreos en toda la cuenca, interna, externa. Estamos acabando en estos días el monitoreo en el lago Mayor con 29 puntos de toma de información. Los problemas en el lago Mayor no son particularmente graves. Los problemas mayores están en las bahías interiores, digamos, tanto la de Puno como la de Yunguyo. Exactamente, Guido. Sin embargo, te quiero comentar que estas contaminaciones aún todavía no han llegado, digamos, están dentro de los límites permisibles. Lo que estamos haciendo nosotros es promover toda una acción de educación ambiental en todas las comunidades aledañas al lago Titicaca. Esta acción la estamos desarrollando permanentemente con la intervención de los alcaldes y los centros educativos. Sorprende, sin embargo, que en estos monitoreos se haya detectado una gran contaminación orgánica. Ya hemos explicado la razón de esa contaminación y una relativamente baja contaminación de metales pesados, arsénico y plomo, pero en niveles todavía no alarmantes, teniendo en cuenta que desembocan en el lago Titicaca tanto el río Ramis como el río Coata, que son aquellos en cuyas nacientes se practica la minería ilegal con todo lo que eso supone. Es bien cierto, Guido, esta contaminación de metales pesados sí es cierto ahí, pero se da en la cuenca alta. En la zona baja aún no se ha determinado estos temas. Tenemos una contaminación aún totalmente permisible. Muy bien, vamos a hacer un primer corte en esta edición especialísima, diría yo, de Enfoque de los Sábados desde el lago Titicaca en Puno, la capital del altiplano, para volver luego con los comentarios de Lima y por supuesto aquí estaremos disponibles para cualquier pregunta o inquietud que se formule desde los estudios centrales de RPP. Volvemos. ¿Puedo complementarte en el tema de nuestra? 9:18, vamos a conversar ahora con los invitados aquí desde Lima. Lo primero que advertimos de esta conversación con respecto a Puno es básicamente pues el hecho de que existe una autoridad nacional del agua, que era algo que se reclamaba y que quisiera que nuestros invitados nos relieven y nos digan exactamente las tareas que es, cuán útil es mantener una autoridad nacional del agua. En segundo lugar, que en efecto tanto Mariano Castro como Luisa Valeta pues representan a dos sectores, dos ministerios que también tienen que concurrir al respecto. Lo tercero es que en verdad
En el caso de Puno hemos centrado la atención en lo más grave, que es la contaminación. Pero junto con eso tenemos el problema de las carencias hídricas, que son realmente impresionantes, es decir, el consumo de agua, que aparentemente hay mucho consumo y sin embargo también hay un déficit tremendo. A partir de lo que hemos escuchado, doctor Mariano Castro, ¿cuáles son sus alcances de reflexiones y sobre todo la Comisión Multisectorial del Lago Titicaca, que usted preside? Muy buenos días. En primer lugar, un saludo a Mauricio Rodríguez, presidente regional, y a las autoridades que están en el lago Titicaca. Saludo la iniciativa de destacar en el Día Mundial del Agua la importancia de los servicios que brinda para el bienestar de las personas el lago Titicaca como emblemático recurso hídrico que tenemos en el país. Y en esas dos dimensiones, efectivamente, cómo la valoramos para protegerla, para que siga ofreciendo los servicios que necesitamos, así como también para efecto de atender las necesidades humanas que tienen que ver con el consumo consultivo y no consultivo del agua. Tenemos en el caso de la comisión multisectorial que se ha formado por dirección del Congreso y por dirección del Ejecutivo, en donde participamos cerca de 26 instituciones de diverso nivel, públicas, privadas, sociales, reflejando entonces el interés genuino de apoyar en la solución de las prioridades para la prevención y recuperación ambiental del agua. El jefe del proyecto especial de Titicaca señalaba, por ejemplo, que los niveles de contaminación del agua en la parte de la bahía interior no ha llegado a niveles críticos. Sin embargo, es indispensable, impostergable realizar las acciones de prevención y de recuperación. Tenemos claramente identificadas las causas. Uno, el lago Titicaca tiene suficientes estudios, hay que profundizar y hacer más sofisticados determinados análisis, pero sin embargo lo que se requiere es inversión de diversos niveles. En ese sentido, en el área, una de las tareas de la Comisión Multisectorial es converger los esfuerzos para efectos de que esta inversión se concrete. Por esa razón es de que en el tema de aguas residuales, en el tema de manejo de residuos y en el tema de recuperación de suelos son las prioridades que han sido identificadas. Y para ello, una primera cuestión es que con las autoridades municipalidades regionales, así como también de las diversas autoridades sectoriales, hemos identificado las condiciones actuales. En materia de aguas residuales, está comprometido ya una inversión de alrededor de cerca de 120 millones de soles para el plan de tratamiento de aguas residuales de Puno. Ha sido mencionado ya. Y que está en una etapa final de validación a nivel técnico, tanto en Ministerio de Vivienda como finalmente en Ministerio de Economía y Finanzas. Pero adicionalmente se han identificado cerca de 80 proyectos en esta área. Y 36 de las cuales están identificadas con aguas residuales por un monto invertido de cerca de 7 millones de soles y un monto por invertir de cerca de 400 millones de soles. En materia de residuales en el área circunlacustre, hay que tener en cuenta de que estamos hablando acá para asegurar la prevención y recuperación ambiental del lago, del manejo adecuado de aguas residuales de 13 provincias del departamento de Puno, porque todo eso confluye en el lago. Y sin embargo, como bien señaló el presidente regional, el 64% de las aguas residuales provienen de Juliaca y Puno. Es ahí donde tenemos que atacar en primer lugar, sin dejar de atender, por cierto, las necesidades de un adecuado manejo de residuales en el resto de provincias. Ahora, dígame una cosa, sí. ¿Esos proyectos desde cuándo datan? En el caso... ¿Desde cuándo se empiezan a efectivizar? Porque evidentemente estamos hablando de un mal que no data de ahora, tiene una relativa antigüedad y siempre se ha trazado lineamientos de política. No sé cuántas de estas se han realizado o si hemos avanzado. Sí, efectivamente, aquí una primera cuestión es la prioridad política que se tiene para efectos de que los recursos disponibles se asignen a las cuestiones realmente importantes, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí tenemos que el primer proyecto de aguas residuales en el caso de Puno se realizó en el año 72, cosas de cerca del 40% de las aguas residuales de la entonces 30.000 habitantes que había en Puno. Hoy día Puno ha crecido vertiginosamente y en el caso en particular de Puno hubo un proyecto que tenía la Municipalidad Provincial hace muchos años con KfW, Banco de Desarrollo Alemán, que sin embargo se perdió por un problema de indecisión respecto a la alternativa tecnológica más adecuada, que tener en cuenta de que las soluciones tecnológicas que se tienen tradicionalmente para el manejo de aguas residuales a nivel del mar, pues no son eficientes, eficaces para los niveles que están en nuestros Andes. En consecuencia, hubo una, yo diría, hasta
ociosa discusión sobre alternativas técnicas que impidió la utilización de esos recursos. Sin embargo, decisión de CONCAF no seguir usando esos recursos, él a nivel nacional con recursos ordinarios, y eso por iniciativa de la Municipalidad Provincial y participando también el Gobierno Regional en marco de esta comisión, es que se ha decidido retomar y asignar los recursos necesarios para que este asunto se concrete. Este es el proyecto prioritario que está promoviendo la comisión, es decir, el proyecto de tratamiento de aguas residuales de Puno. Pero junto con ello, hay que tener en cuenta que tenemos un conjunto de poblaciones circunlacustres en el lado peruano, pero también en el lado boliviano. La solución de los problemas en este tema requiere además también la solución de las aguas residuales que vienen desde el alto y que afectan a las poblaciones muy vulnerables que están en las islas del lado peruano. Necesita una solución política bilateral, ¿no es cierto? Es indispensable. De programas. Bueno, vamos a escuchar también al doctor Luis Zabaleta, viceministro de Políticas Agrarias. A ver, eso hace más referencia sobre todo a recuperación de suelos y cómo es que se trabaja todavía en forma tradicional y seguramente desaprovechándose agua, ¿o no? Bueno, en lo que se refiere al uso del agua en agricultura, sobre todo en todas estas zonas, la mayor parte, si lo hablamos a nivel nacional, estamos hablando de un uso de agua de irrigación por gravedad. Ahí en ese sentido hay bastante, digamos, desperdicio del agua, bastante ineficiencia en el uso del agua. Y esto va para todas las cuencas, la cuenca del Atlántico, la cuenca del Pacífico, la cuenca del agua. ¿Cómo explicar eso? Porque en realidad, en el fondo, somos un país que siempre ha sido agrario. Tiene una tradición, en fin, de cuidado del agua, de encauzamiento, de repensamiento, etcétera. ¿Por qué hemos llegado a un punto en el que las carencias son manifiestas? Bueno, el uso de agua, nosotros si bien hemos tenido agua todo este tiempo, no hemos sido demasiado cuidadosos en eso. Hemos tenido una cantidad, una disponibilidad, oferta de agua suficiente en la mayor parte del tiempo para los usos que se le estaba dando. Está siendo cada vez más y más escasa por las diferentes competencias que existen, tanto en los sectores poblacionales, la minería, la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, estamos entrando a una etapa ya donde realmente necesitamos... O sea, el desarrollo urbano ha causado un deterioro en materia de agua para uso agrario. ¿Qué es eso, no? Yo no diría un deterioro, ha causado una competencia. Todavía el agua es mayormente utilizada en la parte agrícola, ahora está entrando en la parte minera, también está siendo. Y creo que aquí es donde hay que buscar un balance, porque no se puede decir vamos a usar uno a expensa del otro. Aquí hay necesidad de buscar un balance y ver qué maneras son factibles de un uso más equilibrado. Por ejemplo, yo le menciono el caso de Ica recientemente, ¿no? Un poco lo que la Autoridad Nacional del Agua ahora está trabajando con la cooperación israelí, están buscando reciclar lo que es el agua, ¿no? Entrar a un proceso no solamente de digamos, las aguas residuales, tratar las aguas residuales, sino poder usar esas aguas para la agricultura, que sea de una manera inocua y saludable, digamos, porque en este momento no tenemos muchas garantías en ese sentido. Entonces, la idea es tratar de mejorar el uso, de tener disponible agua y reciclarla en la medida que se puede. En otros países el agua se recicla 2, 3, 4 veces, digamos. Entonces, en el caso de Puno, eso tendría que hacerse igual. Bueno, en el caso de Puno, tendríamos, lo principal, y yo creo que el tema en todo el país ahora es la limpieza de ¿cómo se llama?, de todas las aguas que se están utilizando. Acá no tenemos todavía, la deficiencia es muy grande en lo que se refiere al reciclaje de agua, en lo que se refiere a la limpieza de los fluidos que salen de la ciudad. La contaminación es el aspecto fundamental. Estratégicamente hablando es un problema muy serio, y yo creo que en el futuro vamos a tener que mirar eso. Sin más, el tratamiento de aguas residuales es una cosa imperativa. Yo creo que el futuro de nuestro país va a depender mucho de cómo lo hagamos eso. En este momento la deficiencia es inmensa. Muy bien.
¿Usted quería agregar algo brevemente? Porque tenemos... Sí, junto con el tema de la inversión en materia de tratamiento y reuso de aguas residuales, tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos, y para ello, igualmente, junto con las autoridades municipales de Sangre, Oilada, de Puno y Juliaca, estamos desarrollando un programa de tratamiento y gestión integral de los residuos sólidos. De acuerdo. Que son más o menos unos 40 millones de soles para las 4 provincias. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y luego reiniciamos pues la conversación ya desde Puno con Guido Lombardi y sus invitados. Amigos oyentes de Enfoque de los Sábados, aquí en la ribera del lago Titicaca, celebrando, conmemorando y también lamentando este Día Mundial del Agua, porque no estamos en las mejores condiciones como para decir que podamos celebrarlo. Ya en los primeros años 90, Giovanni Sartori, un ensayista y politólogo italiano, hablaba de que el siglo XXI sería el siglo de las guerras del agua. Es decir, que no estamos hablando de temas menores, amigos oyentes. El Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos pronostica que a partir de el 2022 las armas comenzarán a utilizarse para obtener agua. Entonces, la que tenemos, cuidémosla. Y en ese sentido yo quisiera volver a conversar con el señor Jorge Montenegro, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, para ver las intervenciones específicas que se están haciendo en el lago Titicaca y las coordinaciones binacionales. Porque como decía, ya no recuerdo si el señor Mariano Castro o el señor Zabaleta, un saludo para ellos y una felicitación al señor Zabaleta y al Ministerio de Agricultura por esta voluntad de reemplazar el cultivo de arroz en el desierto norteño de Lambayeque, para reemplazarlo por un cultivo que tenga un uso menos intensivo de agua. Pero entonces dos temas: intervenciones concretas en el lago por parte de la Autoridad Nacional del Agua y coordinación con las autoridades respectivas de Bolivia para que la tarea no caiga en saco roto, porque si hacemos todo lo debido a este lado pero no se hace lo debido del otro, estamos hablando en el mar. Sí, bueno, nuestras mayores preocupaciones lógicamente es el lago Titicaca, ¿no? Para decirles que estamos marcando un hito en cuanto a la coordinación binacional. A la fecha ya llevamos de manera coordinada levantando 160 puntos de monitoreo, levantamiento de información, muestras que nos van a permitir justamente identificar cómo está la calidad del agua, no solamente en las bahías, que sí es cierto, conocemos que están contaminadas, que hay bastante aporte en cuanto a fósforo, nitrógeno, otros elementos, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el comportamiento a lo largo del propio cuerpo del agua del lago Titicaca. En ese sentido nosotros venimos trabajando ya con entidades de Bolivia y también de aquí de Puno, ¿no? A nivel nacional, y creo que esto va a permitirnos mapear el lago. Con ello nos vamos a tener que decirle cuál es el tratamiento indicado, cuál es el tratamiento debido para con el tratamiento de las aguas residuales que hoy día siguen virtiéndose al lago Titicaca. Y en ese sentido, nosotros como Autoridad Nacional del Agua, vamos a desarrollar de manera así preponderante, importante, el fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Lago Titicaca, con equipamiento, con una embarcación moderna. Sabemos que hay una embarcación que nos viene prestando apoyo, pero es cierto que nos falta todavía mucho por hacer. Y en ese sentido, nosotros como Autoridad Nacional del Agua estamos ya haciendo las coordinaciones para poder adquirir una embarcación moderna, con su respectivo equipamiento, ¿no? Para tener una vigilancia permanente en cuanto a la calidad del lago Titicaca. Otro punto importante es establecer ya y promover un programa regional de saneamiento orientado al tratamiento eficiente de las aguas residuales municipales. Si bien es cierto, hay algunos esfuerzos que lo vienen dando algunos alcaldes, pero todavía falta concertarla, falta definirla. Creo que esto llevaría en mejor razón a tener ya un programa regional de saneamiento, ¿no? Que nos permita, en cierta forma, articular gobierno regional, autoridades locales y los sectores competentes. Un tercer
tercer punto, estamos también promoviendo el reuso de las aguas residuales tratadas, previa evaluación, tomando como referencia la planta de tratamiento de aguas residuales que ya tiene hoy día en Yunguyo. El cuarto punto es la creación de un instituto de ninología orientado a investigación, porque sabemos que no solamente hablamos de la calidad como tal, sino también tenemos que ver cuál es el comportamiento natural, el comportamiento biótico que tiene en este caso el lago, ¿no es cierto? Pero, a ver, ingeniero Montenegro, estas lentejitas son producto del vertimiento de material orgánico y hay que resolver el problema de fondo, hay que dejar de echar material orgánico al lago, pero entre tanto eso se logra, que me temo no va a ser en los próximos años. Ojalá pudiéramos festejar el bicentenario de la independencia sin que se eche una gota de aguas no tratadas al lago Titicaca. No se puede recoger, retirar y recolectar esto. Hay labores de mantenimiento que se están haciendo, pero recuerde usted que la contaminación, el vertimiento y la presencia de nitrógeno, fósforo no es de ahora. Es un tema que tiene ya años de años. Entonces, por más que se quiera hacer esto, siempre van a proliferar este tipo. Pero sí se hace un mantenimiento, se hace un recojo de esta lenteja, esta presencia de estas plantas acuáticas, pero todavía nos falta un poco más incidir. Lo que sí quiero precisar es que tenemos que sí o sí tomar el toro por las astas, definir y establecer y trabajar sobre un plan de tratamiento ordenado, adecuado y que den las condiciones favorables para que el lago lógicamente empiece a recuperar. Ha insistido usted mucho en las tareas de monitoreo, que sin duda son fundamentales, pero yo creo que habría que poner énfasis ya en las tareas de tratamiento, y eso quizá corresponde de manera más directa a las autoridades regionales y locales. Ya se incorporó a nuestra mesa, llegando a la carrera desde Juliaca, el alcalde de Puno, el señor Luis Butrón, y yo quisiera darle la palabra y preguntarle qué se está haciendo desde la autoridad local para remediar el vertimiento de aguas orgánicas sobre el lago Titicaca. Muchas gracias, muy buenos días a todo el país y la bienvenida al equipo de radioprogramas de Perú. Un saludo en nombre del pueblo de Puno y también a los funcionarios y equipo de Autoridad Nacional del Agua. Queremos decirles de que en bien hemos recibido la Constitución, la dación por el Congreso de la ley en la cual se ha conformado una comisión multisectorial, decreto supremo que lo preside el viceministro del Ambiente, doctor Mariano Castro. A partir de eso estamos logrando las fuerzas de concertación con ellos, y específicamente en lo que corresponde a la municipalidad hemos hecho una intervención con los pocos recursos que se nos tiene, creando la recuperación ambiental de un tramo que tenemos acá, una laguna confinada, y que con algunos resultados compartidos también con la universidad y el proyecto especial Lago Titicaca. Además tenemos un gran desafío, y en este desafío yo creo que sí debemos de alzar la voz fuerte, indicando de que no veamos más de espaldas al lago Titicaca, porque este es un patrimonio nacional, maravilla natural del mundo. Empecemos a trabajar. ¿Qué porcentaje, perdón, señor alcalde, qué porcentaje de su presupuesto está dedicado a acciones que lleven a remediar la contaminación del lago Titicaca? Un porcentaje mínimo de unos 10%, por decir. Fíjese, un ejemplo, decirle, el presupuesto de la municipalidad es 17 millones. La planta de tratamiento que se está concluyendo el estudio de factibilidades, 145 millones de soles. Y desde ahí, como hemos tenido el encargo hace 3 semanas por parte del presidente Ollanta Humala, al inaugurar una vía, nosotros estamos en el compromiso de cumplir en tiempo que nos ha solicitado el estudio de factibilidad. Hay unos trámites burocráticos que los vamos a superar. Eso, desde ahí también, y yo pienso que Ollanta va a cumplir con este compromiso que tiene con Puno el financiamiento. Y por otra parte, estamos avanzando con el Ministerio del Medio Ambiente este programa nacional de el mejoramiento de los sistemas de las plantas de residuos sólidos. Ahí tenemos ya aprobado el estudio de factibilidad, y ya este año está implementándose los equipos con la adquisición de compactadoras, y se va a construir un nuevo relleno sanitario que nos va a permitir el control de las 8 microcuencas que tenemos en toda esta
bahía interior de Puno y evitar también un proceso de deterioro, porque el arrastre de todos los residuos sólidos a la ciudad y a las cuencas llegan aquí a la bahía. Por ahí es de que consideramos que ahora, a partir de esta comisión multisectorial y los trabajos concertados que debemos hacer, y más los presupuestos que definitivamente tiene que aportar el nivel central, haremos efectivos estos dos gran proyectos que son eminentemente correspondientes al gobierno local. Y desde el gobierno regional, señor Mauricio Rodríguez. Bueno, nosotros en el tema de descontaminación tenemos un expediente técnico para hacer la remoción de los residuos sólidos que se derivan de las aguas residuales. Y este proyecto en el momento no tiene financiamiento. Yo pediría que en el marco de la ley que declara de interés nacional la descontaminación del lago, el MEF pueda asignar los recursos para la implementación de esta draga y centrifugadora que va a permitir limpiar y disminuir los malos olores en época de sequía. Y por otro lado, hemos hecho un estudio de aprovechamiento hídrico de la cuenca del lago Titicaca en la región de Puno, y necesitamos construir 60 represas para poder obtener agua limpia en 1.200 millones de metros cúbicos, para que podamos tener lo que nosotros llamamos el gobierno del agua, y a través de irrigaciones podamos darle agua durante todo el año a todo el altiplano, y así de esa manera podamos mejorar también las condiciones de vida de la población. Hasta el momento hemos evitado, por ejemplo, que la cuenca del Ramis se inunde este año, y hemos cerrado 4 represas que hemos construido en este periodo, las represas de Saguanani, Iniquilla, Aicoma y Cacaña, que son 4 represas en las zonas altas que nos deben permitir justamente ayudar en la gestión de riesgo, pero también las irrigaciones que van a permitir que se mejore el uso del agua en el altiplano. En cuanto al lago Titicaca, estamos nosotros pendientes para articular los esfuerzos que se realizan para las plantas de tratamiento de aguas residuales, y sugerimos también que la Reserva Nacional del Titicaca haga también una cosecha de la totora, porque la totora también se envejece y eso se pudre y vuelve al lago Titicaca y sigue haciendo contaminación orgánica. Muy bien, vamos a hacer un corte en este programa especial transmitido desde las riberas del lago Titicaca en Puno, y seguramente al volver de la pausa estaremos de nuevo en los estudios centrales en Lima. Y yo quisiera dejar planteada una pregunta que, aun cuando no tiene que ver directamente con el lago Titicaca, quizá los invitados en Lima, tanto Mariano Castro como Luis Zabaleta, puedan responder, y es: ¿qué esfuerzo se está haciendo para que no sigamos en las 52 cuencas del Pacífico botando agua dulce al mar sin represarla, sin desviarla, aun cuando fuera para incrementar la napa freática? Dejo planteada esa inquietud, Raúl, amigos oyentes. Volvemos inmediatamente luego de la pausa. Bueno, pues vamos avanzando en descubrir una serie de temas y desafíos, y en efecto emprendimientos además que nos hacen albergar la esperanza de que haya pues un ataque frontal a este tremendo problema de la contaminación y de el manejo de las aguas. Vamos descubriendo por lo pronto pues entonces que hay esfuerzos en pos de una respuesta multisectorial. Por otro lado también hay la otra cuestión, es decir, cuánto participa la comunidad de base en todo esto. Sin la población activamente comprometida tampoco se puede hacer mucho. Y finalmente
lo conversábamos ahora fuera de micro con el doctor Mariano Castro, estamos hablando de, en el caso del Titicaca, de binacionalidad, es decir, aquí se necesita también tener muy clara la política peruana y compatibilizada con la política boliviana. ¿Qué nos puede decir al respecto, Mariano Castro? Es fundamental, efectivamente, la intervención binacional. Para eso, la autoridad del lago Titicaca, que tiene como responsables a las cancillerías de ambos países, así como también las entidades gubernamentales que más directamente tienen que ver con el tema, acordamos año a año un plan binacional y se hacen recursos. Cada país pone el recurso y prioriza proyectos de inversión. Es fundamental la armonización de políticas. Por ejemplo, en el tema de minería ilegal, no está armonizada. Requerimos que así como en el lado peruano estamos realizando esfuerzos significativos para reducir el problema de contaminación causado por la minería ilegal, así como para invertir en manejar los pasivos mineros. En el caso de la Cuenca del Agua hay cerca de 57 pasivos mineros que se van a empezar a revertir este año por parte del Ministerio de Minas. En el caso boliviano igualmente requerimos de que se manejen las aguas residuales del Alto, ¿no?, que bajan del Alto y van directamente al lago, afectando la bahía interior de esa parte del lago boliviano, y afecta a la población que está en las islas, no solamente en el lado peruano, también en el lado boliviano. Y hay que recordar que es un problema serio, porque si es que se afectan los recursos ictiológicos, es decir, los peces, la población no tendrá que comer y habrá migración. Y por lo tanto es un asunto muy concreto, y requerimos entonces que la intervención decidida de ambos países, invirtiendo los recursos necesarios para revertir las causas de la contaminación. Bueno, pero lo que están señalando es pues entonces que se necesita redoblar esta conversación, este diálogo, esta concordancia entre Perú y Bolivia. ¿A qué nivel hay que hacerlo eso? ¿A nivel de los ministerios? ¿A nivel de la Cancillería? No sé. En el marco de la Autoridad Binacional del lago de Titicaca es el mecanismo que tenemos para efectos de que sobre la base de las prioridades se acuerden, se asignan los recursos. ¿Funciona esta autoridad? Está funcionando, pero se requieren más recursos y una normalización más efectiva de las normativas en relación a las causas. En el tema de inversión para el manejo de residuales, estos esfuerzos que estamos haciendo del lado peruano necesitamos también que se realicen con más fuerza en el lado boliviano. Y por otro lado, tenemos además necesidad efectivamente de involucrar fuertemente a las comunidades locales, de tal manera de que cada uno exija las prioridades de inversión local. A nivel de la Comisión Multisectorial realizamos últimamente una reunión en Huancané, por ejemplo, no solamente en Puno, sino también en Huancané, porque facilitó un involucramiento del manejo de la información y difusión de las acciones. Y en ese sentido, hay que tener en cuenta de que, nuevamente, no solamente la salud ambiental, es decir, la recuperación ambiental del lago va a estar en manos de lo que se haga en la bahía interior, sino de las 13 provincias del departamento. Prácticamente solamente Sandia está excluida del manejo responsable de esto, es decir, y de lo que se haga en esas 13 provincias tendremos el resultado positivo en la recuperación ambiental del lago. Quisiera, si me permite, don Raúl, atender la pregunta que Guido señaló. Así es. ¿No? Que es, efectivamente aquí estamos con una cuestión muy importante que tiene que ver con la seguridad nacional, inclusive, que tiene que ver con el desarrollo nacional. Estamos en vísperas de organizar la 20ª Conferencia de Cambio Climático, y en donde una de las cuestiones prioritarias para un país como el Perú es la adaptación frente a los impactos del cambio climático. Y la adaptación implica, por ejemplo, realizar inversiones en manejo de infraestructura, una vez que se produzcan mayores descensos de los glaciares. La mayor fuente del agua, una importante fuente del agua tiene que ver con los glaciares tropicales, las glaciares tropicales que tenemos nosotros. En consecuencia, en un primer momento, a partir de la glaciación, tenemos más recursos hídricos en una primera etapa, pero luego vamos a tener una carencia significativa. Por lo tanto, se requiere una inversión en adaptación, y esto es fundamental para el efecto de asegurar los recursos hídricos, etc. Y por otro lado, necesitamos tener en cuenta de que estos recursos tienen que ver con no solamente el tema energético, bien lo señaló el jefe del agua, estamos en el año del agua en energía, sino también con el desarrollo de actividades turísticas en estas zonas que efectivamente aprovechan la belleza paisajística para el efecto de atraer turismo, y también para las actividades agrícolas. En consecuencia, esta inversión en adaptación es fundamental para el desarrollo de una serie de actividades en cada uno de los sectores que he mencionado. Yo quería preguntarle al señor Luis Zabaleta sobre la participación en general
del campesino, de las comunidades, de la gente de base en todo esto, no solamente en el caso de Puno, sino en general también en la costa. En fin, estamos viviendo una etapa de inquietud y preocupación por los destinos y las formas de trabajar con el agua, pero todo eso se logrará, así como hay proyectos, organismos, etcétera, se logrará mientras que la población conocen el problema. Es cuestión de que se organice y colabore. Sí, mucho esto, como mencionamos hace unos minutos, mucho esto depende de la gobernanza que tengamos de nuestras instituciones, la gobernanza que se tenga sobre el recurso hídrico en este caso, y para eso necesitamos que todos los sectores participen, tanto agricultura como los demás sectores, poblaciones, etcétera. Todos tienen que participar y hacia allá creo que estamos dirigidos. Yo creo que el trabajo que viene haciendo la Autoridad Nacional del Agua en ese sentido es bastante importante. Ya tiene a lo largo del país, o a lo largo de la costa, un proyecto piloto en donde están haciendo precisamente estos experimentos, iniciar tener estos comités para lograr, donde todos los sectores participan, minería, las poblaciones, agricultura, etcétera, etcétera, donde participan en ver cómo se logra esta gobernanza del recurso hídrico, cómo se trata mejor, en donde todos no solamente participan, sino que contribuyen. Cada quien está enterado de qué cosa es, cuáles son los problemas, qué cosa es lo que hay que hacer, cuáles son las limitaciones, porque acá no solamente es conocer el problema y la organización. Exacto. Yo creo que mucho en nuestros países son que digamos nos preclude de desarrollar respuestas rápidas e idóneas, es la debilidad institucional que tenemos en muchas organizaciones. Entonces yo creo que hacia allá necesitamos trabajar mucho más. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, establecemos rápidamente otra conversación con Puno para intercambiar. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Y si se tratara de la participación activa de la población local, como tú mencionaste, creo que podemos ser optimistas. Aquí, en el desarrollo del programa, han venido llegando multitud de escolares y es maravilloso ver a los jóvenes, a los niños comprometidos con el agua. Un aplauso para ellos. Verdaderamente notable. No he tenido tiempo ni siquiera de saber si pertenecen a un solo colegio o a varias unidades educativas. Veo ahí un cartelón de Asociación de Servicios Educativos Rurales de Puno. El agua es vida, por eso la cuidamos. En fin, hay una conciencia que ahora se inculca en la escuela a los niños y a los jóvenes que es novedosa, que muy positiva. Yo quiero dejar estos brevísimos minutos finales para que el presidente de la Autoridad Nacional del Agua pueda cerrar. Es evidente, y tenemos que agradecer a la Autoridad Nacional del Agua que nos haya permitido realizar este programa, por supuesto al jefe de la ANA, al ingeniero Jorge Montenegro, pero también al colega Ulises Peña, el jefe de prensa, que ha coordinado incansablemente todas las cosas que hay que coordinar para poner un programa como este en el aire. Porque siento, ingeniero Montenegro, que hay buena voluntad, que hay esfuerzos, que con los pocos recursos con los que se dispone se está haciendo todo lo posible, pero no veo plazos concretos, fechas concretas. ¿Cuándo podré volver al lago Titicaca y no encontrarme con esta ensaladita? Correcto, gracias, Guido. De verdad, para manifestar que nosotros como Autoridad Nacional del Agua venimos ya del día 16 de este mes, empezamos con una caminata y estamos justamente hoy día concluyendo aquí, en una zona importante. El lago Titicaca es nuestros ojos, creo que compartimos este recurso con nuestros hermanos bolivianos y estamos haciendo un esfuerzo por recuperarlo. Pero también es cierto que hay otras preocupaciones nacional. Es así que la Autoridad Nacional del Agua este año ha comprometido a hacer 20 estudios más de balance hídrico a nivel de todo
todo el Perú, que nos permita justamente saber cuánta agua hay, qué calidad tiene y cómo se puede aprovechar, porque sabemos claramente que el cambio climático está presente ya. Y en ese contexto queremos hacer las acciones que nos permitan justamente mejorar, gestionar y lógicamente tener esa distribución equitativa, racional y eficiente del recurso, porque el agua es vida, el agua es desarrollo, el agua es progreso. También es importante que es ahí la cultura, son aquí los niños, son la juventud, son los líderes del mañana, quienes el compromiso de hoy nuestro es para con ellos. Creo que en ese contexto no solamente el Día Mundial del Agua es hoy día 22 de marzo, sino son los 365 días que tiene el año, y creo que si empezamos a sensibilizar desde los más pequeños hasta los más grandes o viceversa, creo que habríamos hecho bastante en lo que corresponde a un manejo, a un suministro y a un acompañamiento de voluntades y compromiso más que otra cosa, Guido, es el compromiso de todos los peruanos para con el uso del agua en cuanto a su cantidad y en cuanto a su calidad. Creo que eso es lo que más nos debe impactar e importar en adelante. Creo que me comprometo más aún cuando veo a los niños hoy día aquí presentes mostrando su cartel diciendo que cuidemos el agua, porque el agua de hoy, si ahorras esa agua, la cuidas el agua, será el agua para nosotros el día de mañana. Creo que es un mensaje subliminal, es un mensaje a la conciencia y al corazón, y creo que a ellos tenemos que lógicamente enfocarnos. Uno de los muchachos tenía un cartelón con indicaciones precisas sobre cómo usar el agua cuando uno la utiliza en el lavatorio, para lavarse los dientes, en fin. Hay conciencia y creo que podemos felicitarnos por ello. Le tomo la palabra a ingeniero Montenegro. El 22 de marzo será el Día Mundial del Agua, pero para nosotros cada día deberá ser el Día del Agua, y estoy seguro que vamos a diciembre, cuando se desarrolle en Lima la cumbre de cambio climático, la COP20, para ver cuánto hemos avanzado, para sensibilizar no solo a las poblaciones locales, sino al gobierno central, en el sentido de que se requieren recursos extra, indispensables, para poder contribuir a que haya plantas de tratamiento de agua, a que pueda ser reutilizada el agua y no vertida para malograr la que tenemos en este escenario espectacular, maravilloso, que atrae a visitantes de todo el mundo y que nos obliga doblemente a cuidarlo. El compromiso que asumo con alta responsabilidad en adelante, y creo que todos los peruanos aquí nos comprometemos a hablar por esta calidad del agua, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero Montenegro. Muchas gracias también a Mauricio Rodríguez, el presidente regional de Puno, al señor Luis Butrón, el alcalde de la ciudad, y a Freddy Mujica, el jefe el director ejecutivo del proyecto especial Lago Titicaca. Vamos a volver a Puno, vamos a volver al Lago Titicaca y vamos a encontrarnos, espero, con menos lentejitas. Amigos, ha sido un placer realizar este programa especialísimo sobre el agua, y tal como lo dije al inicio, los invoco a un compromiso personal por la conservación del agua, por su mantenimiento, que sea agua de calidad. Tengan ustedes muy buenos días. Un programa intenso e importante, en el que pues vemos en claro que el agua es vida y que la juventud es iniciativa, y que en realidad se necesita también cumplir con plazos perentorios. Muchísimas gracias a los señores Mariano Castro, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, y al señor Luis Zabaleta, viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, por habernos acompañado. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos. Continúa, por supuesto, la programación de RPP, Diálogos de Fe.